Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a enseñar sobre la continuidad de las funciones, utilizando los límites para ello. Soy Samantha Bologna y los invito a recorrer este maravilloso mundo del análisis matemático. Para que una función sea continua, para analizar la continuidad de una función, lo voy a analizar en los puntos, en unos puntos específicos. Vamos a ver tres gráficos que les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar estos tres gráficos y vamos a ver que en este caso la función es continua para todo este trazo y en A no es continua. Esta función es continua para todo este trazo, en este punto no es continua, en A no es continua y acá vuelve a ser continua. Esta función pareciera que es continua, pero acá tiene un agujerito, entonces no es tampoco continua en el punto A. Y esta última es continua porque la puedo escribir toda en un solo trazo. Es decir, la continuidad la voy a definir gráficamente como la forma de escribir una función en un solo trazo. Pero analíticamente tengo que analizar algunas condiciones que se tienen que cumplir. Vamos a ver de qué se trata. Estas condiciones son tres. Las tres condiciones que se tienen que cumplir son que exista el límite cuando x tiende a ese punto A del que voy a analizar de la función y que ese límite me dé L, o sea que me dé un número, ¿sí? Que L sea un número real, que no me dé infinito. Por otro lado, que exista f en A, es decir, la función evaluada en ese punto que estoy revisando. Y la tercera condición es que ese límite que calculé al principio coincida con el punto del que estoy hablando. Vamos a ver un poquito qué pasa con estas tres gráficas. En la primera gráfica, el límite cuando x tiende a A, vemos que da menos infinito por izquierda y más infinito por derecha. Por lo tanto, ese límite no existe, ya que aunque no se cumpla una sola condición, la función es discontinua en x igual a. Vamos al segundo gráfico. En A, el límite por derecha da este valor, que lo desconozco, pero le vamos a poner B. Y por izquierda da f en A, o sea, este valor que le podemos llamar C. Entonces, la función tampoco el límite existe porque los límites laterales son distintos. En el tercer gráfico, tanto por izquierda como por derecha, la función tiende a L. Entonces, acá esta condición se cumple. Que existe el f en A también se cumple, está acá. Es este punto que está acá, que lo voy a marcar con otro color para que se vea bien. Ahí está, es este punto que está acá. Pero, ¿qué ocurre? Esta L no es igual a este f en A. Ven que está un poquitito más arriba. Podría ser, no sé, si le pongo números, este podría ser 3 y este podría ser 4, por ejemplo. Entonces no son iguales. Lo que no se cumple acá es la tercera condición. En el último gráfico tengo cuando la función tiende a A por izquierda y por derecha da f en A. Cuando estoy viendo el punto también, que es f en A, entonces en este caso los dos son iguales. La única función continua de estas cuatro es esta. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos acá una función polinómica de grado 2. Antes les quiero decir que todas las funciones son continuas en todo su dominio, salvo que la función esté definida por partes. Entonces voy a tener que revisar el cambio de las partes, el cambio de funciones. Sería como el quiebre de la función. En el primer caso vemos que A no pertenece al dominio porque es una asíntota. En el segundo caso esta función claramente está definida por partes porque tengo un dibujo cuando x es menor a A y otro dibujo cuando x es mayor a A. En este caso A pertenece al dominio pero tiene otro valor, así que también esto es una función definida por partes. Y el último caso es una función que
que también es que todos los reales pertenecen al dominio de esa función. En el caso de las funciones polinómicas, como el dominio son todos los reales, cualquier función polinómica, función lineal, función cuadrática, función cúbica, cuarta, quinta, cualquier función cuya fórmula es un polinomio es continua para todos los reales. Pero nosotros vamos a hacer de cuenta que esta función no sabemos si es continua o no y vamos a analizar las tres condiciones. Entonces, habíamos dicho, la primera condición es existencia. Esta E dada vuelta cuadrada significa existe. Existencia del límite cuando X tiende a A. En este caso vamos a revisarlo en A igual 0. O sea, cuando X tiende a 0, de X cuadrado menos 3X más 2. Sabemos que el límite existe si por izquierda y por derecha da lo mismo, pero también sabemos que por propiedad de los límites puedo reemplazar el valor al que tiende X y ver si eso me da un valor infinito o una indeterminación. Nosotros lo que vamos a hacer en primera instancia es reemplazar. Entonces me va a quedar 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2. Esto da 0 menos 0 más 2 es 2. El límite es 2. Segunda condición. ¿Existe f en A? O sea, f en 0, como el dominio de esta función son todos los reales, entonces puedo calcularlo. Hago exactamente lo mismo que hice recién y esto da 2. Calculo la función cuando X vale 0. La tercera condición, el límite cuando X tiende a 0 de f de X sea igual a f en A, y acá verificamos que 2, este 2, es igual a este 2. Por lo tanto también se cumple. Voy entonces a concluir que f de X es continua en X igual 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Tengo acá una función que es una función racional. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el dominio. El dominio de esta función son todos los reales menos lo que haga 0 el denominador, porque sabemos que no podemos dividir por 0. Entonces, tengo que ver que x menos 1 sea distinto de 0, por lo tanto x va a ser distinto de 1. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 1. Vamos a ver si es continua en X igual 1. Primera condición, existencia del límite. Cuando X tiende a 1, de X menos 2 sobre X menos 1, por propiedades de los límites, reemplazo, me va a quedar 1 menos 2 sobre 1 menos 1, 1 menos 2 es menos 1, 1 menos 1 es 0, por lo tanto esto tiende a infinito. Como tiende a infinito y no tiende a un valor real, ya sé que este límite no existe. No existe el límite cuando X tiende a 1 de f de X, o sea que voy a decir que es discontinua en X igual 1. Vamos a ver un tercer ejemplo. En este ejemplo tengo también una función racional, que es x cuadrado menos 3x sobre x menos 3. Calculamos el dominio de la función. Van a ser todos los reales menos lo que haga 0 el denominador. X menos 3 entonces tiene que ser distinto de 0, por lo tanto X tiene que ser distinto de 3.
van a ser todos los reales menos el 3. Vamos a ver las condiciones. Primer condición, existencia del límite. Cuando x tiende a 3, vamos a verificarlo en x igual 3, de x cuadrado menos 3x sobre x menos 3, voy a reemplazar y esto me va a dar 3 al cuadrado menos 3 por 3 sobre 3 menos 3. 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 es 9 y 3 menos 3 es 0. O sea que tengo acá 0 sobre 0, esto es una indeterminación. Esta indeterminación, que es de funciones racionales, lo que tengo que hacer es primero factorizar y después simplificar. Les dejo por aquí arriba el video por si no lo recuerdan, ¿sí? Y en comentarios también. Entonces, en el numerador puedo sacar un factor común x, en el denominador tengo un polinomio de grado 1 primo, por lo tanto no puedo hacer nada ahí. Vamos a sacar el factor común x en el numerador. Si saco x en el numerador me queda x menos 3 dividido x menos 3. Simplifico, esto se va con esto, o sea que esto es x. Si reemplazo me da el límite 3. La segunda condición es que exista f en 3. Pero ¿qué ocurre? F en 3 no existe porque 3 no está en el dominio de la función, ¿sí? Entonces ya directamente puedo decir no existe porque 3 no pertenece al dominio de f. Por lo tanto, es discontinua en x igual 3. Y ahora me voy a detener un minutito para contarles que estas discontinuidades que estamos viendo parecen muy distintas. En unas el límite existía, en otras el límite no existía y en otras directamente eran continuas. Entonces, por esto es que se clasifican las discontinuidades. Vamos a ir de nuevo a los grafiquitos que teníamos al principio. Miren, las tres funciones discontinuas, que son esta, esta y esta, son muy distintas sus gráficos, ¿sí? Acá tenemos una asíntota, acá tenemos una especie de salto. O sea, si yo tengo que escribirlo con el trazo del lápiz, acá tengo el trazo del lápiz. Cuando llego hasta el menos infinito, tendría que levantar el lápiz y volver al más infinito, ¿sí? O sea que el salto que tiene que pegar mi lápiz es infinito. En este caso, vengo por acá, hago todo el trayecto y cuando llego acá tengo que pegar un saltito, pero este saltito lo puedo medir, ¿sí? Es contable, es cuantificable. Y después sigo con esta rama por acá. En este caso tengo una línea, cuando llego acá tengo un agujerito, entonces continúo. La forma de clasificar las discontinuidades es, miren, si el límite me da infinito, es decir que tengo una asíntota, la función es discontinua esencial con salto infinito. Si la función tiene un pequeño saltito acá, entonces la función va a ser discontinua esencial con salto finito, ¿sí? Y si tengo por acá un agujerito y otro punto, o no tengo el otro punto, esa función es evitable. ¿Por qué se separan las funciones en esenciales y en evitables? Las esenciales, todo lo que es en esencia, es algo que no se puede modificar, ¿sí? Cuando algo es esencialmente así, es porque es inmodificable. En cambio, evitable es porque sí la puedo evitar. Entonces vamos a ver qué ocurre
con las funciones. Vamos a ir de nuevo a esta era continua, la segunda que habíamos visto era discontinua en x igual 1, pero el límite me había dado infinito, por lo tanto es esencial, es discontinua, esencial con salto infinito. Vamos a ver el segundo ejemplo que habíamos hecho. En este caso el límite tenía un valor. Como el límite tiene un valor, esta función es discontinua evitable. Le voy a marcar acá, el valor del límite era 3 y lo estábamos calculando cuando x tendía a 3. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, para poderla evitar, porque si la función es evitable es porque yo tengo que poder evitarla. Voy a armar una nueva función con una llave. En el primer renglón voy a poner la fórmula que me habían dado. Si x es distinto al límite que estoy calculando, en este caso a este 3, si x es distinto a 3, ¿por qué? Porque justamente 3 no estaba en el dominio. Y después voy a poner acá el resultado del límite, que también daba 3, pero esto es una casualidad, si x es igual a este 3, que este 3 es el que no estaba en el dominio. Esto es imagen, esto es dominio. Por otro lado, tengo las funciones que son esenciales con salto infinito, que esas funciones son las que están definidas por partes. Y vamos a hacer un ejemplo. En este caso tengo una función que está definida por partes. La primera parte es 3x menos 2 si x es menor a 1 y x más 4 si x es mayor a 1. El punto de cambio está en 1. Este es el punto de cambio, donde cambia la función. Algunos le llaman punto de inflexión, pero a mí me gusta llamarles punto de cambio. Entonces voy a analizar la continuidad en ese punto. La voy a analizar en x igual 1. Tengo una recta numérica, por acá está el 0, por acá está el 1. Entonces yo tengo que ver, para que el límite exista, si el límite cuando x tiende, este va a ser el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, y por otro lado, si vengo por la derecha, tengo el límite cuando x tiende a 1 por derecha. Entonces, para saber la primera condición, que es la existencia del límite, voy a tener que hacer los límites laterales, porque tengo un cambio ahí, entonces no lo voy a poder ver tan claramente. Primero vamos a ver el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Por izquierda vengo por acá. Y si vengo por acá, lo que ocurre, voy a correr un poquitito, si vengo por acá son valores menores a 1. Y si son valores menos a 1, lo que ocurre es la primera fórmula. O sea que lo voy a analizar ahí. Lo tengo que ver en 3x menos 2. O sea que va a ser 3 por 1 menos 2. 3 por 1 es 3, menos 2, 1. Por otro lado, vamos a ver el límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función. Si tiende a 1 por derecha, estoy hablando de valores mayores a 1, o sea que estoy hablando de esto, de esta parte, o sea que la función es esta. Da 1 más 4, que es 5. Por lo tanto, el límite no existe. El límite cuando x tiende a 1 de la función no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son distintos y para que el límite exista los límites laterales tienen que ser iguales. Pero si yo vengo por izquierda me da 1 y si vengo por derecha me da 5. Es decir que de 1 a 5 yo puedo cuantificar. Hay 4 valores de diferencia. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, esta función es discontinua esencial con salto finito.
esencial porque esto no lo voy a poder cambiar ya que el límite no existe, y con salto finito porque la diferencia entre las dos imágenes es un número finito, lo puedo contabilizar. Y acá llegamos al final del video. Como siempre les recuerdo que si quedó alguna duda, algo que no hayan entendido, pueden ponerme en comentarios que serán contestados. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima.